Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes Galicia, buenas tardes familia del fútbol base gallego. Lo prometido es deuda. Hoy tenemos el cuarto torneo internacional de Larín, de infantil de primer año. Hemos estado allí con las cámaras de Chute y Gol para ofrecerte las 3 jornadas de jueves, viernes y sábado. 30 equipos de fútbol de toda la comunidad han participado en este torneo. De estos 30 equipos se han jugado 66 partidos. Nosotros aquí hoy en Chute y Gol tenemos casi un 50%. 16 partidos de la previa y 6 finales, de donde han salido 6 equipos que van a participar en la fase final de junio, donde jugarán Real Club Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Sporting de Gijón y una representación también de un equipo infantil de Brasil para amosarnos o vos xogo. Vamos a comenzar el programa, como digo, diciendo que más de 1.500 personas han pasado por las instalaciones deportivas de la Villa del Deza de Manuel Ángel Cortizo, decir que le han dado una vida al pueblo, decir que la organización ha estado de chapó, ha colaborado y nosotros, que no somos nadie para puntuar, le damos también un sobresaliente. La directiva del club al frente con Javier Ferreiro y sus directivos han trabajado. Hemos tenido un enemigo. ¿Quién será ese enemigo? La lluvia. Pero a pesar de ello, los 600 niños que han participado han sido como gladiadores, han sido 600 megacracks que han deleitado y nos van a deleitar hoy aquí en Chute y Gol con el fútbol base. Decir que han participado 30 equipos, 600 niños, 66 partidos. Vamos a desglosar el programa de hoy por bloques y por días. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la previa del jueves día 28. Vemos los equipos participantes del jueves y después nos vamos con el desarrollo habitual del juego y de los partidos aquí en Chute y Gol. Pasión, emoción deportiva para ti a través de Popular Televisión. Asistimos al primer partido correspondiente a este cuarto torneo internacional de Larín. Va a jugar el portero con el Barbadas, el portero 2000, el Barbadas de azul, el portero 2000 de oscuro. Juega aquí portero 2000 en el área. Muy buena intervención del portero del Barbadas, pero no puede evitar el primer gol del portero a cargo de Yago. Vence el portero 2000 al Barbadas 1-0 en el partido que abre la jornada de este cuarto torneo internacional de Larín. Patea la pelota aquí el 4 del Barbadas sobre el área y a punto está aquí un delantero del Barbadas de empatar el partido. Saca la pelota de la defensa como puede un central. Es un córner ahora aquí a favor del Barbadas. Va a salir aquí a contraataque el portero 2000. Control por banda izquierda, se hace un autopase este niño, sigue conduciendo la pelota. Asiste aquí a su delantero centro que encara al portero del Barbadas y por muy poco no logra el segundo gol del portero 2000, que sigue la carga sobre el Barbadas, que está dominado. Aquí 1 contra 1, sale el defensa, patea una falta, balón parado. El portero 2000 es Antonio, que consigue el segundo gol. 2-0, gol de Antonio del portero 2000 sobre el Barbadas. Sigue aquí el portero 2000 con una vaselina, pega en el larguero y saca el peligro el central de cabeza del Barbadas. Cuarto torneo internacional de Larín, infantil de primer año, jugando aquí el portero 2000, consiguiendo el tercer gol, es Fran,
Esto está a punto y está todo ya casi cocido y comido. Vence el portero Dormir al Barbadas por 3-0. Asistimos ahora en el campo 1 con césped de hierba natural. Es un partido correspondiente a esta primera jornada entre el Calasanz y el Montañeros. Juega el Calasanz de rojo con pantalón blanco, de camiseta blanca y pantalón negro el Montañeros. Jugando el Montañeros en banda izquierda, dentro del área, asiste para su compañero. Busca la portería, a punto está de lograr el primer tanto, es un córner. Juega de nuevo aquí el Montañeros, la roba que el Calasanz por banda derecha, pugna con un defensa, consigue llevarse la pelota, asiste muy bien aquí a banda izquierda, sale el portero con calidad y solvencia. Estamos en el cuarto torneo internacional infantil de Lalín, sigue el Calasanz a la carga por medio del número 10. Sigue luchando, es aquí ahora este chico de color, juega con su compañero, la va a poner sobre el área, primero se hace un pase, llega a la línea de fondo, pase de la muerte y despeja el peligro en central del Calasanz, del Montañeros, perdón. Sigue ahora aquí, es una falta, efectivamente, una falta que pita el colegiado, falta a favor del Montañeros contra la portería del Calasanz. La va a ejecutar este chico con calidad, parada, 5 estrellas, parada fulgurante del portero del Calasanz. Sigue el Montañeros aquí por medio del número 7, toca en la cabeza del número 11, pero finalmente es un gol del Montañeros, es el 0-1 a cargo de David, que no hemos podido catar en cámara. Vence el Montañeros al Calasanz 0-1, sigue aquí ahora, llega al central del Calasanz y evita el peligro. Sigue jugando el Montañeros, se va aquí entre varios jugadores, atrapa la pelota el portero del Calasanz. Sigue el Montañeros jugando. Es una pared, es una nueva falta, creo que el colegiado lo va a indicar así. Efectivamente, es una falta con tarjeta al borde del área, la saca al 7 y logra el segundo gol para el Montañeros a cargo de Alex. Alex del Montañeros mete el segundo gol para su equipo contra el Calasanz. Esto lo ha quedado de sí. Es un nuevo encuentro en esta primera jornada. Jueves 28, torneo de Lalín. Juega el Coruso de verde con su indumentaria habitual contra el portero 2000. Jugando el Coruso aquí en la línea defensiva de atrás sobre su lateral izquierdo. Es ahora un tiro, un disparo lejano con un gol de calidad, 5 estrellas. Nada más comenzar el partido a cargo de Mario. Sigue ahora aquí Adrián, creo que es Adrián, efectivamente Adrián Costas, el segundo gol para el Coruso, portero 0, Coruso 2, domina el equipo vigués en estos primeros instantes. Ahí tenemos a Pablo Ubiña y Javi, entrenadores del Coruso. Juega ahora aquí el portero 2000, quiere recortar en el marcador. Tenemos aquí ahora al portero, al guardameta del Coruso. Es una patada arriba por parte del portero 2000, que atrapa con calidad y solvencia al portero del Coruso. Jugando ahora aquí el Coruso por medio del número 5, apertura banda derecha, pugna aquí con un central que le cierra el paso, recorta aquí el chico y efectivamente es David, que lo celebra señalando en su camiseta el escudo del Coruso. Es un 0-3 para el equipo vigués a cargo de David. Jugando aquí Adrián Costas, el número 9. La pone aquí para su compañero. Muy buena intervención del portero. Valga la reiteración en este caso del portero del 2000. Y jugada 5 estrellas en chute y gol con este torneo emocionante. Primera jornada del infantil en Lalín. Dispara ahora aquí al larguero por parte de este chico del Coruso. Una falta a balón parado. 0-3, pierde el portero 2000 con el Coruso de Vigo. Aquí el portero va a sacar una pelota sobre el área, llega ahí finalmente al segundo palo un niño, pero el lateral del Coruso evita el peligro. Aquí un contragolpe ahora por parte del Coruso que se presenta dentro del área, la cruza lamiendo el poste. Final del encuentro, portero 0, Coruso 3.
Asistimos ahora al cuarto partido correspondiente a este torneo de Larín infantil. Estamos en el campo 1 de Manuel Ángel Cortizo en Larín, como digo. Es un pabellón arosa, el pabellón de negro, el arosa con blanco, madre del pabellón apoyando aquí. Primeras jugadas y primeros inicios del encuentro. Jugando el arosa, apertura sobre banda derecha, llega al extremo derecho, coge la pelota, la controla dentro del área, la pone en el segundo palo, llega un compañero por parte izquierda, a punto está de rematar de cabeza. Es ahora el pabellón un contragolpe mano a mano, parada mayúscula, 5 estrellas del cancerbero de la Rosa. Me ha gustado esta intervención, machote, como se dice. Jugando aquí, el partido promete, es ahora aquí la Rosa, se va del central, conduce, se va de otro defensor, se planta ante el cancerbero, intenta pasárselo, pero el portero del pabellón ha dado muestras también de solvencia y calidad bajo los palos. Emoción de las madres del pabellón. Sí, señor, muy buena salida, tapando ahí al delantero. El Arosa a punto ahora está de conseguir adelantarse en el marcador. No lo logra este niño de la Rosa, lamiendo el palo. Sigue la Rosa a la carga, el pabellón se defiende como puede, consigue llevarse la pelota, la centra, de nuevo la recupera este niño de la Rosa en un despeje que iba para córner, jugando el pabellón ahora, que quiere también mostrar su fútbol de calidad, su fútbol de quilates. Estamos en Larín, aterradeza. Decir que la lluvia fue el enemigo número 1 y también el frío en este cuarto torneo internacional infantil niños de primer año en la fase previa que da paso y opción a 6 equipos para junio. Juega la Rosa aquí en la línea de fondo, el pase de la muerte atrás, la coge aquí finalmente un defensor del pabellón, volea buscando portería de un jugador de la Rosa. La cosa está 0-0. Es ahora aquí el pabellón, lucha, la coge el 16, a ver qué hace. Llega a la línea de fondo, la pasa su compañero, finalmente tapa el central. 0-0 entre pabellón Arosa. Ofrecemos ahora el encuentro correspondiente al Vira do Corpus de Puentareas, que viste de amarillo con pantalón azul, contra el Ural de La Coruña totalmente de verde. Juega el Vira do Corpus en línea defensiva sobre el lateral derecho. Patada arriba de un niño del Ural, buscando el peligro, la controla aquí su extremo derecho, la pone aquí al punto de penalti, llega su compañero y es el primer gol ya a cargo de Manu Ramos para el Ural. Gol de Manu Ramos que lo celebra tipo cristiano. Rodillas al suelo, este es Adrián Cancerbero, que nada pudo hacer en este primer gol encajado por el Vira do Corpus. Jugando aquí el Ural, se presenta de nuevo mano a mano con el portero, muy bien aquí Adrián, que salvó un segundo gol del equipo del Ural de La Coruña. Este es nuestro amigo Brian, hermano del portero, que nos ayudó a contabilizar la jugada. Juega el Ural, aquí del segundo palo, a punto de llegar el número 7. De nuevo el Ural a la carga, ahí mete Adrián la pierna, evita el gol, pero finalmente el balón sale fuera, a punto estuvo aquí. De nuevo el Ural, ahora sí, muy buena parada de nuevo de Adrián, bien colocado en la portería en este remate a boca de cerro, como se dice. Jugando el Ural, aquí deja solo aquí el número 11 contra el portero. Es un 9 gol a cargo del Ural, gol de Manu Ramos, que es el segundo para el equipo verde. Jugando el Ural, recupera aquí ahora el Vira do Corpus de Pontareas. Hay una niña jugando que es esta del número 7. Busca la portería aquí el Vira do Corpus, balón fuera. Vence el Ural, 0-2. Vira do Corpus, ahí va el Ural, el 9 delantero centro. Sale el segundo portero del Vira do Corpus. Nada puede hacer, es Diego Gómez del Ural el que consigue el tercer gol. Creo que este partido no da más de sí. Vira do Corpus 0, Ural 3. Tras finalizar la jornada del jueves, en el grupo A se clasifican para la final Pabellón Ourense con 12 puntos y Ural Club de Fútbol con 9. En el grupo B los clasificados son Monteañeros con 10 puntos y Coruxo Fútbol Club con 9 también. Conocemos ya, después de ofrecerte todos estos partidos del jueves día 28, conocemos las dos semifinales que te vamos a ofrecer a continuación, de dónde van a salir dos equipos para la final, como he dicho antes, del día 7 y 8 de junio. Estas dos semifinales son el Coruxo de Vigo con el Pabellón de Ourense y el Montañeros de Coruña con el Ural. Un derbi ahí local entre dos equipos de La Coruña. Lo vemos.
La final la enfocamos como una oportunidad para disfrutar y a ver si tenemos el premio de llegar al torneo en junio, pero tampoco tenemos la obligación de clasificarnos. Ellos se quieren clasificar y nosotros también queremos, lógicamente, pero no es una obligación ni mucho menos, tiene que ser un premio. Consigna ahora en el vestuario de los niños. Consigna, disfrutar, jugar y divertirse, nada más. ¿Cómo se presenta ahora esta final contra el Pabellón? Pues disputada, pabellón muy buenos técnicamente y a ver qué sale, a divertirse, que vengan a divertirse los chavales y punto. Que se lo pasen bien. ¿Tienes fe en que podéis Sí, llegar? siempre. ¿Qué le has dicho ahora en el vestuario a los chavales? Que se diviertan, que se lo pasen bien y si llegaron hasta aquí pueden con todo. Vamos a asistir finalmente ya a las 8:15 de la tarde a la primera semifinal de la jornada de hoy entre el Coruxo y el Pabellón. Un partido que promete en el campo 1, jugando el Coruxo para esta semifinal. Uno de los dos jugará en la fase definitiva. Va ahí Mario por banda izquierda, número 15, chuta a Mario. Es la primera jugada con la primera llegada por banda izquierda de este niño Mario del Coruxo, que se adelanta en el marcador. Coruxo 1, Pabellón 0. Alegría de los seguidores del Coruxo. Juega ahora aquí el Pabellón, tiro al larguero que despeja la madera, la pelota, la recupera de nuevo un jugador del Pabellón. Es un tercer intento y es el empate para el Pabellón a cargo de Álvaro. Coruxo 1, Pabellón 1, gol de Álvaro. El partido promete, señoras y señores. Alegría ahora aquí de las madres. Jugando de nuevo en Mario, bajo la intensa lluvia aquí en Odeza en Malín. Agarrón del defensa al jugador Mario. Vean cómo llueve de forma intensa. Coruxo 1, Pabellón 1. Va a quitar una falta el Coruxo sobre la portería. Un golazo, 5 estrellas y una buena intervención del portero. Es de nuevo Mario del Coruxo, este mega crack, que promete que consigue el segundo gol para su equipo. 2-1 sobre el Pabellón. El Coruxo de verde sigue a la carga. Buena jugada, llega Adrián Costas. Chuta, buena intervención, 5 estrellas del portero del Pabellón. Me gusta este partido, me gusta chute y gol. Jugando el Pabellón aquí es una falta mayúscula, merecedora también de una tarjeta. Efectivamente busca el colegiado entre la lluvia y su pantalón mojado la tarjeta. La encuentra y la muestra. Vean, señores y señores, cómo llueve. Los megaclass ahí como gladiadores en el campo. Jugando para la primera semifinal. Patadón buscando ahí la portería a un jugador de Coruxo con un disparo fuerte y mordiente. Jugando Adrián Costa por banda izquierda. La mete ahí para Mario. Le cierra el paso un niño del Pabellón. Sigue Mario con la pelota controlada. La conduce bajo la lluvia en Larín. Asiste para un compañero bien situado. Y es el 3-1 que logra Alex. En una jugada entre Adri y Mario. Rematada con el tercer gol por Alex. Los padres. Sigue Mario por banda izquierda bajo la intensa lluvia. Un jugador de calidad. Uno de los mejores del torneo. Bajo mi modesta opinión. Buscó portería, no llegó. Decir que estamos con 3-1. El Pabellón durante el día dio muestras de un fútbol de nivel, pero no puede ahora con el Coruxo. Sigue ahí Coruxo, creo que hay un penalti. Este penalti lo transforma en el 4-1 y definitivo. Pablo del Coruxo. Coruxo 4, Pabellón 1. Pasa a la final el Coruxo. Nos cambiamos de campo al campo 2, abandonamos el partido del Coruxo con el Pabellón, que acabó con un 6-2, iniciado aquí esta semifinal en el campo de al lado entre el Montañeros y el Ural. Jugando el Ural, decir que tenemos un marcador de Montañeros 1, Ural 0, y vamos a dar unas imágenes de esta semifinal. Vence el Ural, que va ahora conduciendo la pelota, 1-0 al Montañeros. Gran jugada de calidad y solvencia del equipo del Ural. Seguimos ahora aquí bajo la lluvia, va el Montañeros buscando, sale el portero del Ural, a punto está el Ural aquí de conseguir un empate. Hemos abandonado el partido anterior de la semifinal por la claridad contundente del marcador para poder asistir mientras se jugaba a la misma hora esta segunda semifinal entre el Montañeros y el Ural. Vence el Montañeros al Ural 1-0. Vence el Montañeros al Ural 1-0.
Va aquí el Ural buscando el empate, balón en esta falta que no va a ninguna parte, balón elevado por fuera de la portería. Finalizó este encuentro con la victoria del Montañeros, que vemos en imagen, celebrando el pase a la fase definitiva que se jugará en junio. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Enhorabuena al Coruso de Vigo y al Montañeros de La Coruña por haber logrado esa clasificación para la fase final de junio. Nos vamos ahora a la previa de este torneo del viernes, día 29. Aquí los equipos destacados pueden ser Vitoria, Ourense, Santa Mariña, Galicia, Caranza, entre otros. Vemos los 10 equipos que participan en esta jornada del viernes, día 29, y luego vamos al desarrollo de los partidos. Cuarto torneo internacional de la LIN, aquí en Chute y Gol, en exclusiva para ti, como siempre, con pasión, con goles, con jugadas. Es el primer partido ahora jugado en la segunda jornada del viernes día 29. Va a debutar el equipo de casa, el equipo de la LIN, que viste como siempre de rojo y negro, contra el Arenteiro de Carballiño. Saca el Arenteiro de centro. Son las 10 de la mañana, jugado sobre el campo de hierba sintética. Balón al área, remata de cabeza ahí un jugador del equipo local, el LIN, el anfitrión. Primer remate, sigue jugando el LIN por medio del número 4. Conduce la pelota, asiste aquí buscando una pared para su compañero, recibe de nuevo, pero sale muy bien, muy avispado el portero del Arenteiro. De nuevo el LIN, aquí sale el portero del Arenteiro, una jugada que es un calco de la anterior. Estamos 0-0 en el marcador. Primer partido, segunda jornada. Una falta ahora a favor del Arenteiro, que saca balón parado. Muy bien de cabeza aquí un niño del LIN. La recupera aquí ahora el chico del Arenteiro. El árbitro pita falta. 0-0 en el marcador. Debut del equipo de casa. El LIN con el Arenteiro, que ejecuta una falta de nuevo a balón parado, elevada por encima de la portería del LIN. Sigue jugando aquí el LIN. Asiste para banda izquierda. Corre en la línea de fondo, se hace con la pelota, hace un recorte. Busca aquí a su compañero dentro del área. Se sale el peligro, busca ahora aquí el disparo al travesaño con fuerza, con calidad, con maestría. Este niño del LIN, que a punto está de adelantarse en el marcador y abrir el marcador, que está con un 0-0. Y así ha quedado. LIN 0, Arenteiro 0. Es un nuevo encuentro entre el Vitoria de La Coruña y Milagrosa. Es un partido correspondiente a la segunda jornada de este torneo internacional de la LIN. El Vitoria, como es habitual, con su pantalón negro, camisa blanca, rayas negras, y el Milagrosa, o la Milagrosa, jugando de rojo. Llega aquí el Vitoria, saca la pelota, recoge Diego Pampín a punto de coger la pelota. Sigue jugando aquí el Vitoria. Diego Pampín con la zurda la pone sobre el área. Remate de cabeza del delantero centro. Balón elevado. Victoria Milagrosa en la segunda jornada del viernes día 29. Torneo infantil LIN. Niños de primer año.
Va jugando ahora aquí el Vitoria por medio del número 7 para la pelota al portero del Vitoria, de la Milagrosa quiero decir. Sigue ahora Diego Pampín por banda izquierda, jugador que conocemos ya de la Liga de Coruña. Llega a la línea de fondo, pase de la muerte y de primeras con un gesto profesional de mega crack, el número 7, Balín, consigue el 1-0 para el Vitoria. Sigue jugando el Vitoria, la recoge aquí un compañero, resbala, patina sobre el césped ya que está acusando los primeros síntomas de la lluvia. Pampín tira aquí buscando un segundo gol. Decía que en esta segunda jornada la hierba natural del campo 1 de tanto partido es el segundo gol ahora, o mejor dicho, el empate para la Milagrosa, empata la Milagrosa contra todo pronóstico. La Milagrosa, un equipo que se ha plantado en Alín con 7 jugadoras, con 7 niñas, empata sobre el Vitoria 1-1, se puede dar la sorpresa, vamos a ver lo que pasa. Sigue jugando aquí el Vitoria dentro del área, sale muy bien, busca un disparo y ahora sí que ha entrado el segundo gol para el Vitoria a cargo de Cristian. Decir que empieza a estar ya muy castigado la hierba natural del estadio municipal. Ángel Cortizo, paradón del portero de Milagrosa en este tiro del Vitoria. Asistimos de nuevo a un partido que va a jugar el anfitrión, el Alín, contra el Santa Mariña en esta segunda jornada. Sigue la lluvia, sigue el frío. Vemos y observamos ahí ya que la hierba empieza y comienza a desaparecer. Nada puede hacer la organización contra esta lluvia incesante durante todo el torneo y los muchos partidos jugados sobre este campo. Jugando ahora aquí el Santa Mariña con un disparo, otro segundo disparo. Como decía, juega de nuevo ese segundo partido de esta segunda jornada del anfitrión el Alín sobre el Santa Mariña de Vigo. Juega el Santa Mariña de Vigo, es un gol, el primero a cargo de Yaray. 0-1 vence el equipo del vigués del Santa de Cabral. Va aquí ahora el Alín. Va el Alín buscando un disparo, a punto está ahí el Alín, la escuela de fútbol del Alín, de conseguir el empate. Sigue jugando el Alín, abre sobre Franchi. Franchi aquí pelea con un defensor y efectivamente Franchi consigue el empate. Franchi me recuerda a Messi cuando era pequeño este niño, ahí lo tienen, en imagen, calidad, maestría, solvencia, juego. 1-1, sigue aquí ahora Yaray busca portería, muy buena parada del portero de la escuela de fútbol de Alín a este disparo mano a mano con Yaray del Santa Mariña. Tablas en el marcador al Santa punto, una nueva parada del cancerbero del Alín. Sigue a la carga el Santa Mariña que domina el partido, se luce el portero del Alín en varias ocasiones, pero finalmente es Moy consiguiendo el 1-2 para el Santa Mariña. El Alín 1, Santa Mariña 2, gol de Moy. Sigue aquí forcejeando el Alín, buscando el empate, no lo logra, pero siguen peleando los niños del Alín. Falta que saca aquí el Santa Mariña con un gol 5 estrellas con fútbol de quilates a cargo de Marco. Golazo de Marco para el Santa Mariña de Vigo. El Alín 1, Santa Mariña 3. Es ahora el partido correspondiente a la Sociedad Deportiva Cruces, que juega de Granate contra el Fútbol Club Sálvora, que juega con pantalón amarillo y camisa azul. Sorteo de campos ahí con el árbitro con la monedita. Comienza el partido, lo hacen los de Granate. El Cruces, balón atrás, buscando ya con juego vertical, buscar una jugada. Se presenta ahora aquí el Cruces en una primera jugada, se va de 1, se va de 2, intenta conduciendo, pero ya no puede con el tercero. Primera llegada del Cruces sobre la portería del Sálvora, jugando ahora aquí el Sálvora en el vértice del área, recoge aquí el portero que le sale a los pies de un delantero del Sálvora que llega a un cuarto, a punto está, pero atrapa y ataja la pelota finalmente el portero. Este es Javi Ferreiro, controlando que todo esté en orden, presidente de la Escuela del Fútbol Base de Alín. Buscando ahora aquí un disparo con fallo, se presenta el del Sálvora, la mete por encima, es el primer gol para el equipo del Sálvora azul y amarillo con pantalón. Gol de Luis, 0-1, gol del Sálvora, gol de Luis. Segundo disparo, a punto está de conseguir un segundo gol el Sálvora sobre el Cruces. Vean cómo llueve de forma incesante. Estos niños se merecen un premio, jugar bajo esta lluvia continua, sin cesar.
incesante. Jugando Sálvora, sale Cruces, se la lleva el niño del Sálvora sobre el portero, es Cristian el que consigue el 0-2 para el Sálvora, que gana al Cruces por 0-2 en este torneo. Este es un portero que se va al vestuario lesionado en una jugada anterior y sigue jugando ahora aquí el Sálvora, que hace un autopase largo, le ayuda a frenar la pelota, el agua sobre el terreno de juego, la pone, pero controla. Este es un padre haciendo fotografías a su hijo y una madre. Jugando el Sálvora buscando la portería, llega el balón a este portero embarrado hasta la médula, pero la vida es así, la vida es así. Final del partido, victoria del Sálvora sobre el Cruces 0-2. Asistimos ahora al debut en este torneo del Club Deportivo Orense de la ciudad de Darburgas, que va a jugar, como es habitual, de rojo contra el Galicia Caranza de A Coruña. Va a comenzar el partido en esta segunda jornada del viernes en el torneo infantil de primer año de la LIN, torneo con prestigio en el fútbol base gallego. Va aquí el Orense buscando a balón parado a la portería, balón que no llega a nadie. Este mega crack que vemos en pantalla es el Galicia Caranza buscando la portería, lamiendo el poste izquierdo del cancerbero del Orense. Tenemos aquí aficionados y este es un plano del Vitoria, que ganó en el campo de al lado, que le están haciendo un pequeño homenaje en una victoria contundente sobre su adversario, el Vitoria de La Coruña. Estamos aquí en el campo 1, en hierba natural, jugando el Galicia Caranza, que sale al contragolpe por medio de su delantero, que va conduciendo, el balón queda frenado por el barro del terreno de juego, abre a banda derecha, que la coge, conduce, aquí el niño del Caranza levanta la cabeza, busca portería, pero el balón sale por poco fuera de los 3 palos del travesaño del Club Deportivo Orense, que se ve aquí un poco apurado y acuciado por el dominio incesante del equipo de Coruña, que está aquí ahora por medio de este niño, a punto. El Galicia Caranza está para adelantarse, pero no ha sido posible. Orense 0, Galicia Caranza 0. Conduce por banda derecha, la pone en el área, despeja el portero del Club Deportivo Orense, la recoge el niño del Caranza y consigue marcar Óscar el 0-1 para el Galicia Caranza sobre el Club Deportivo Orense. Alegría mayúscula, corren todos los niños como si ganaran ya la final. Estos son 4 megacracks de la LIN, amiguetes de chute y gol. 0-1, victoria de Galicia Caranza. Finalizada la jornada del viernes, juegan la semifinal del Grupo A Galicia Caranza con 12 puntos, Club Deportivo Ourense con 9. Y en el Grupo B, Victoria 12 puntos, Santa Mariña 9. Quiero decir que para que Popular TV pueda emitir hoy este programa especial del cuarto torneo de la LIN, han trabajado un equipo NG desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, el jueves, el viernes y el sábado, más la edición y el montaje. Un esfuerzo de todo el equipo, el cual espero que tenga un resultado positivo y que sea agradecido a través de la pequeña pantalla. Después de conocer los resultados de la jornada del viernes, con las clasificaciones finales, te voy a ofrecer las 2 semifinales. Los equipos que se la juegan son Vitoria Club Deportivo Orense y Santa Mariña Galicia Caranza. A ver que 2 de estos 4 equipos pasan a la final de junio, el 7 y el 8. Vamos a asistir ahora a una nueva semifinal, la primera de esta segunda jornada del torneo internacional de la LIN. Este es el equipo de Vitoria, esta es la grada, los seguidores, las madres y los padres del equipo de Vitoria de La Coruña. Bueno, a ver, lo importante es el cabo, todo lo que hubo durante el día, sobre todo no solo a nivel deportivo, sino a nivel convivencia. Los niños creo que se divirtieron y disfrutaron a lo largo de todo el día, compitieron a máximo nivel y ahora, bueno, pues llegamos aquí ya, todos los equipos son de máximo nivel y bueno, pues sería importante poder disfrutar todavía de una fase todavía más bonita y por eso vamos a intentar competir a máximo nivel. Jugar, toque y hacer nuestro juego, es la consigna, y trabajar, porque todo lo que hemos hecho a lo largo del día no vale para nada, el trabajo es este partido. Comienza el partido, esta primera semifinal, jugando el Vitoria como es habitual con su uniforme habitual, indumentaria de rayas blancas y negras que tenemos en pantalla. Primer disparo del Vitoria, parada de calidad del cancerbero de Club Deportivo Orense, balón arriba por el aire que cabecea ahí un mediocampista. Es un córner ahora a favor del Club Deportivo Orense. Es un remate. Esta es la grada.
Como decíamos y reiteramos, la lluvia ha sido el enemigo. Llega ahora aquí un tiro del Vitoria, es el primer gol para el equipo de La Coruña a cargo de Diego Pampín, no podía ser otro, sin desmerecer a los demás. Decir que muy poca iluminación, luz deficiente para las grabaciones de los equipos de grabación de Chutigol en este campo de hierba artificial, por eso a veces se ve la imagen como un poco fuera de foco. Jugando de nuevo Diego Pampín, este mega crack, goleador, trabajador con calidad de Vitoria, que logra el 2-0, victoria reiterada del Vitoria sobre Club Deportivo Orense, alegría mayúscula en la grada. Esto es Chutigol, fútbol de Quilates, Club Deportivo Orense, saca una falta, a punto está de rematar en un delantero. Es ahora de nuevo el Vitoria colocando el 3-0, es un gol de Cristian, 3-0, victoria contundente sobre el Club Deportivo Orense de este equipo de Coruña, que de nuevo se planta ante el Cancerbero en un mano a mano. A punto está de meter la punta de la bota, pero no ha sido posible. Juega ahora en mano con una jugada de calidad de las que nos tiene acostumbrados este jugador también que me encanta del Vitoria. Parada 5 estrellas que no puede evitar finalmente que el balón llegue al fondo de la malla, a cargo de Dorian. Es el 4-0. Dorian. Seguimos por aquí con algunos ruiditos en la grada como es habitual. Victoria del equipo coruñés sobre el Club Deportivo Orense de 5-0 en esta semifinal. Victoria, el equipo Vitoria en la imagen, semifinalista que tiene la opción de jugar la fase final en el mes de junio. Vamos a asistir ahora a la segunda semifinal de la segunda jornada, viernes día 29. Esta semifinal que dará opción a uno de los dos equipos a jugar la fase definitiva en el mes de junio. Juega el Santa Mariña de Vigo con el Galicia Caranza de La Coruña. El Galicia Caranza con camiseta blanca, que se planta ahora aquí en la primera jugada. Balón desviado del Santa Mariña de azul con medias rojas, que tiene la posesión de la pelota jugando con el número 8 Geray. Geray la pone para el delantero centro, va conduciendo, es fuera de juego. Pues parece que no hay fuera de juego. Lo evita un segundo jugador en la línea de fondo. Sigue el Santa Mariña de Vigo de Cabral a la carga sobre el Galicia Caranza en esta semifinal del torneo de Larín. Balón arriba, Baega Geray, buena parada del portero del Galicia Caranza, se le roba la pelota este delantero del Santa Mariña, moi en concreto, moi avispado e listo como un gallo, rouba a carteira, porteiro do Galicia Caranza, leva a bola para conseguir el primer gol a 0, balón en falta a favor de Galicia Caranza, que sale fuera buscando el Galicia Caranza ahí el empate, parada mayúscula de calidad del portero del Santa Mariña, pero el rechazo lo coge este niño Yago del Galicia Caranza, que pone el partido en tablas 1-1. Se llega así al final. Vamos a tener van a tener que ir a la tanda de penaltis para conocer el ganador. Tira primero el Santa Mariña. Primer penalti tirado por el Santa Mariña con un gol a cargo de ese número 6. Es ahora este jugador del Galicia Caranza. Parada del portero del Santa Mariña, falla en el primer lanzamiento de penalti del Galicia Caranza, segundo lanzamiento de penalti del Santa Mariña, con Caridad ceñido al poste bajo derecho del Cancerbero, saluda a la grada, es ahora el Galicia Caranza, gol también. Vemos representativos aquí los cuadros en verde y rojo de ambos equipos, lanza el Santa. Falla el Santa con balón fuera. Está a cousa que arde. Lanza el Galicia Caranza. Nuevo gol. Tensión en lo alto. Tenemos dos fallos en el lanzamiento. Va el Santa Mariña. Nuevo gol del Santa Mariña. Con tranquilidad absoluta de este jugador. Lanza el Galicia Caranza. Marca también. Queda un lanzamiento por cada uno para los 5. Lanza el Santa Mariña. A punto está el Cancerbero del Caranza de evitar el gol de penalti. Va ahora el niño del Caranza. También lo consigue. Y a partir de este momento es la muerte súbita. El que falle queda eliminado. Lanza el Santa. Gol del Santa Mariña. Toda la tensión, toda la presión para este niño que va a lanzar ahora del Galicia Caranza. Lanza también, un gol, como digo, lanza el Santa Mariña, creo que era Geray,
Efectivamente, ahora sí que tiene la presión este niño del Galicia Caranza. A ver qué pasa. Lanzamiento al larguero, señoras y señores, el Santamariña pasa para esta final. En este fallo, mejor dicho, en un buen lanzamiento el niño se lamenta de su fallo. Decirte desde aquí, desde Chute y Gol, como te dijimos en plató, que también falla Messi y Cristiano Ronaldo. Ánimo, megacrack. Alegría del Santamariña, finalista para jugar la fase final del cuarto torneo internacional de la Liga. Vemos allá a los niños del Santamariña lanzados al suelo ante sus padres y madres y aficionados. Enhorabuena en este caso a estos dos finalistas que se han ganado las semifinales, que son el Victoria de La Coruña y el Santamariña de Cabral de Vigo. Quiero hacer aquí una pequeña pausa, un pequeño paréntesis para enviar un mensaje a ese niño del Galicia Caranza, a ese gran jugador, a ese megacrack, a ese valiente que estrelló el balón en el penalti definitivo en el larguero y su equipo quedó eliminado. Pero quiero decirte que eres un crack porque has tirado ese penalti y también falla Cristiano y Messi. Ánimo, muchacho, Chute y Gol te apoya. Vamos ahora con la presentación de los equipos que se juegan ya la última jornada del sábado. Jornada, por cierto, que se ha tenido que jugar en el campo 2 de hierba sintética, dado que el campo 1, que se jugaba sobre césped de hierba natural, con motivo de la intensa lluvia, de ese enemigo que hemos tenido con la lluvia en Lalín, estaba impracticable. Se han tenido que recortar los tiempos de cada partido, que eran de 40, se han recortado a 25, pero la organización ha sabido salir adelante y poder luchar con estas condiciones climatológicas. Como digo, la última jornada del sábado, equipos participantes y luego los encuentros. Aquí en Chute y Gol, en Popular TV, pasión, emoción, goles, fútbol de quilates. Ofrecemos ya el primer partido de la tercera jornada y definitiva de este torneo de la Liga. Es el sábado día 30, primer partido jugado a las 10 de la mañana. Es decir, que a partir de esta mañana, de esta jornada, los partidos se juegan todos en este campo de hierba sintética. La duración es a 25 minutos al reloj corrido. Jugada aquí ahora de la Estrada, que juega de amarillo con el Fátima. Estrada, Fátima, el Estrada de amarillo, el Fátima de rojo. 0-0. Tacón de niño de la Estrada, la recoge este chico del Fátima, busca portería sin consecuencias. El portero que envía córner, saca ese córner el equipo del Fátima, volea sobre el área, a punto está de rematar aquí el número 7. Primer partido de la tercera jornada, sábado día 30, definitivo. Primer partido, 10 de la mañana, sigue la lluvia y el frío en Lalín. Córner a favor del Fátima, sobre la portería de la Estrada. Balón sin consecuencias, decir que este partido, como habéis observado, ha quedado 0-0 y poco más hay que ofrecer. Seguimos aquí en el campo 2 de hierba sintética en el torneo de Lalín. Juega el Callobre y el Arrabaldo, el Callobre de blanco, el Arrabaldo de azul con medias rojas, que tiene la posesión de la pelota jugando en la línea defensiva. Balón a banda derecha sobre el lateral. Es ahora aquí el Callobre que busca sorprender al Cancerbero por segunda ocasión. Juega aquí el Arrabaldo ahora. Lanzamiento arriba, recupera aquí ahora el Callobre, busca el disparo el Callobre, disparo al larguero con caridad desde fuera del área de este niño del Callobre, un mega crack. Las gradas a tope de gente y de seguidores a lo largo de los 3 días del cuarto torneo internacional de Lalín. Jugando aquí el Arrabaldo ahora, la recibe ahí, la busca, la coge, despeja un central del Callobre. Juega ahora aquí el Callobre buscando un contraataque sobre el Arrabaldo de Orense. Banda derecha, recibe un niño, conduce la pelota. Tira aquí a puerta flojo y sin consecuencias para que el Cancerbero del Arrabaldo se atrape la pelota. De nuevo el Callobre a la carga. Entra dentro del área, disparo cruzado, es un gol a cargo de Bryce. El Callobre que le marca el primer gol al Arrabaldo es un 1-0
y el resultado es el que acabamos de ver. Asistimos ahora al partido entre el Conso y el Boiro de blanco, el Conso con esta camiseta de rayas rojas y amarillas. Efectúa el inicio del partido, el Conso jugando ahí atrás. Va ahora aquí el Conso por banda izquierda por medio de su número 7, intenta atraparlo un lateral, no lo consigue. Asiste aquí a una llegada desde atrás por medio de Sergio. Se adelanta el Boiro sobre el Conso, 0-1, gol de Sergio en este partido correspondiente a la tercera jornada infantil primera, torneo de Larín. Sigue el Conso ahora aquí por medio de su número 7 para el portero. En un segundo remata al larguero. Qué suerte ha tenido aquí el equipo del Conso. Gana el Boiro 0-1. Balón disputado en el medio del campo. Va el Boiro que se la intenta llevar. Asiste ahí, puede haber un fuera de juego, no lo dice así el árbitro. Menos mal que el portero del Conso supo atajar el balón. Final del partido. Juega ahora el Once Caballeros con el Calasancio, el Once Caballeros de oscuro, el Calasancio de rojo, Calasancio de Monforte de Lemos, el Once Caballeros de La Coruña. Balón arriba del Once Caballeros buscando sorprender y recoger la pelota a un delantero, no es así. Es ahora el Calasancio que juega por medio de su interior. Asiste muy bien aquí, el niño se tenía que haber tirado, no lo hizo, asistió a un compañero, balón fuera. Oportunidad mayúscula del Calasancio para imponerse sobre el Once Caballeros. Estamos en un partido correspondiente, va ahora aquí el Once Caballeros buscando, ataja el balón el cancerbero, sin problema. Once Caballeros, balón arriba. Oportunidad que no aprovechó también ahora en esta jugada. Este partido ha quedado con un 0-0. Juega ahora el Racing de Ferrol de verde que tenemos a la izquierda de la pantalla contra el Callobre. Es un partido también correspondiente a la tercera jornada, jugando el Racing de Ferrol con su equipación habitual que tenemos en imagen en banda izquierda, camiseta verde. Va ahí este niño del Ferrol, dispara con la zurda, lamiendo el poste en una primera llegada del equipo del Racing. Paradón del portero del Callobre, pero no puede evitar este disparo de Borja del Racing de Ferrol, que eleva el marcador y inaugura el marcador con un 1-0. Segunda llegada aquí del Racing, a punto de conseguir el segundo gol. No es así, sigue el Racing de Ferrol dominando el juego. Ocasión ahora de nuevo mayúscula, balón al poste, a punto. El Callobre quiere, pero no puede. Jugando el Racing aquí, asiste para dentro del área, zurdazo de nuevo de Borja, es el segundo gol de este niño, del Racing de Ferrol, 2-0 sobre el Callobre, mejor dicho, 0-2. 0-2, vence el Racing. Oportunidad de nuevo, es el tercer gol a cargo de Adri para el Racing de Ferrol, 0-3. Estamos dando la jugada más destacada, dado que no tenemos espacio para extendernos en los partidos. Solo damos jugadas y goles. El Racing asistiendo al segundo palo para la llegada, falla en la segunda llegada, llega un tercer niño del Racing, en concreto Alex, que consigue el 0-4. 0-4 para el Racing, que no se cansa, sigue dominando sobre el área del Callobre. Disparo con la zurda, toca el portero, es el quinto a cargo de Manu. 0-5 para el Racing de Ferrol, que se va a plantar con toda seguridad en la semifinal de esta noche. Es ahora el partido correspondiente al Valmiñor de Vigo, que juega de blanca a la derecha de imagen contra el equipo de Astrada. Saca de centro para comenzar el encuentro. Estrada, balón arriba, buscando a alguien en la banda izquierda. Corta ahí de cabeza un niño del Valmiñor. El Valmiñor, equipo de Vigo de Nigrán. Una escuela de fútbol con nivel. Jugando el Valmiñor, dispara al borde del área. Muy buena parada, 5 estrellas del portero de Astrada. Sí, señor, me gusta. Sigue jugando el Valmiñor, haciendo una pared aquí en la parte izquierda. El lateral izquierdo la pone en el área. Remata a gol el niño del Valmiñor, en concreto Robert, de cabeza, y se adelanta con un 0-1, Estrada 0, Valmiñor 1, gol de Robert. Ahí tenemos en imagen a Jovan, hijo del exjugador del Celta, Jacobi creo que era, ya me pierdo. Baktevi, perdón, o algo así se pronuncia, que al mismo tiempo es el entrenador del Valmiñor. Jugando aquí el Valmiñor dentro del área por medio del número 8, busca un disparo, sale rozando el poste. Vence el Valmiñor 0-1 al equipo de la Estrada. Disparo aquí del niño del Valmiñor, golazo, 5 estrellas
por encima, elevando la pelota del portero. Es el segundo gol del Valmiñor a cargo de Fabio. 0-2 para el equipo de Nigrán. Disparo buscando el tercero, sí señor. Es un tercer gol del Valmiñor que vence a la Estrada de forma clara y contundente. Esto es otro paradón, 5 estrellas, lo mejor del campeonato, sí señor. Me gusta este portero, ni Casillas ni Valdés, lo que yo te diga, David. David es un chico que trabaja con nosotros aquí en la edición del programa. Victoria del Valmiñor. Y en cuanto a la jornada del sábado, en el grupo A jugarán la semifinal el Racing de Ferrol con 12 puntos y Club Deportivo Boiro con 9. En el grupo B, Valmiñor con 9 puntos, Calasancio 7. Hemos visto ya con nuestro fotograma de las clasificaciones finales de la jornada, última jornada del sábado, de este cuarto torneo infantil niños de primer año en Lalín. Decir que Chute y Gol ha tenido muchas propuestas para dar en esta Semana Santa varios torneos de Galicia. No es que tuviéramos una predilección o algo sobre Lalín, pero la organización de Lalín, su directiva y la Escuela de Fútbol de Lalín nos ha puesto las cosas muy fáciles para poder ofrecer este torneo. Me trabo un poquito porque la cosa es así, en vivo y en directo, la tele tiene estas movidas. Decir que conocida la clasificación, las semifinales de la última jornada son Racing de Ferrol, Calasancio y el Boiro con el Valmiñor. Lo vemos aquí en Popular TV con Chute y Gol Fútbol de Quilates. Asistimos a la primera semifinal de la última y tercera jornada. Es el Racing de Ferrol con el Calasancio de azul, el Racing como siempre de verde, jugando el Calasancio de Monforte de Lemos. Es ahora el Racing de Ferrol por banda izquierda, la pone en el área, a punto está de llegar ahí un delantero, pero ataja la pelota el cancerbero del Calasancio. Jugando ahora aquí el Calasancio de Monforte, ya me pierdo con tanto partido. Es el Racing de Ferrol que va a salir ahora aquí por medio de este centrocampista. A ver qué hace, va conduciendo. Se pasa este jugador del Calasancio, asiste muy bien a un delantero. Un mano a mano con el portero, sale muy bien el portero del Calasancio de Monforte. Sigue ahora aquí el Racing de Ferrol que coloca la primera jugada con un gol de caridad. De Cibrán. Vean, señoras y señores, cómo llueve durante los 3 días. Este partido ha vencido el Racing de Ferrol por 3-1. Es ahora un segundo disparo que ataja el portero, pero finalmente Manu Pol consigue un nuevo gol y llegará un definitivo gol a cargo de Dani del Racing de Ferrol. Estamos en esta primera semifinal, el Racing de Ferrol que pasa de forma clara y contundente sobre el Calasancio, aunque va a cortar distancias. Creo que un jugador, Dani en concreto del Calasancio, acorta distancias 3-1, cuando estamos llegando ya a los instantes finales de este partido. Victoria del Racing de Ferrol, que se planta para la final y el torneo definitivo en junio. Aquí celebran ante sus padres y madres, los niños del Racing, su victoria. A veces nos perdemos. Vamos a asistir ya a la última semifinal de este torneo. Hemos dado hoy un Chute y Gol aquí 22 partidos. Esta es la última semifinal entre el Boiro y el Valmiñor. Jugando el Boiro de oscuro. Esta es una chica asistente congelada de frío. Es aquí el Valmiñor buscando el primer gol en esta última semifinal del cuarto torneo internacional infantil de Lalín. Reiterar que este campo tiene una luz deficiente para poder las cámaras grabar con calidad y la imagen no es todo lo que nosotros deseamos en cuanto a nitidez. Se planta ahora aquí el Valmiñor, es Manu Carrera que consigue adelantarse con el primer gol para el equipo del Valmiñor sobre el Boiro. Boiro 0, Valmiñor 1, alegría mayúscula. Se alegran, se felicitan los niños del Valmiñor que tienen medio paso. En la final de junio vuelve el Valmiñor, a punto está ahí de llegar este número 10 para conseguir un segundo gol. El Boiro no ofrece casi resistencia, sí lo ha hecho a lo largo del día en los partidos de la liguilla. La pone aquí el 10 de Valmiñor, rechaza un defensor,
se hace un autopase por fuera, llega a la línea de fondo, asiste a un compañero, balón al travesaño, al larguero, un segundo remate de otro compañero de Valmiñor con una parada, 25 estrellas de este portero, mega crack del Boiro. Este es Bactivi, entrenador del Valmiñor, es jugador del Celta y este es el entrenador del Boiro. Se lo juegan toda una carta, saca un córner, el Valmiñor, remate de cabeza, efectivamente es el segundo gol del Valmiñor con un cabezazo a saque de córner a cargo de Mario. Está casi el pan cocido en el horno, le falta un pequeño toque. 0-2, Boiro 0, Valmiñor 2. Va aquí el Boiro, ahora se presenta aquí, se va de uno el número 7. Le falta fuelle, le falta potencia, pierde la pelota finalmente. La recupera del todo en la línea de fondo, a ver qué hace, busca disparar. Pega en el defensor del Valmiñor y la cosa ha quedado en nada. Sigue ahora aquí buscando con fuerza el Boiro, a ver si es capaz todavía de dar un susto. Y el colegiado señala el final del partido, victoria del Valmiñor por 0-2 sobre el Boiro, clasificado también el Valmiñor para la fase final. Estos son los padres del Valmiñor aplaudiendo a sus hijos en la grada y los niños Dureca de Nigrán de Valmiñor festejando su triunfo. Hemos llegado ya al final, felicitar al Racing de Ferrol y al Valmiñor, que son los finalistas de esta tercera jornada del torneo internacional de Larín. Decir también que en el programa de hoy, como hemos visto, hemos agotado el tiempo y no podemos y no vamos a dar los goles más votados de la semana pasada, que los vamos a recuperar la próxima emisión, el próximo miércoles, con la jornada habitual del fútbol de competición de la Liga Oficial. Nos vamos el próximo miércoles, como siempre, aquí en Chutigol, con su formato habitual. Felicitar a la organización de Larín, que ha colaborado de una forma positiva, amable y objetiva con el programa Chutigol. Saludar a todos esos miles de seguidores que hoy tenemos a través de Popular Televisión viendo nuestro programa Chutigol. Y decirte que te dejo con un vídeo, con un vídeo de las imágenes más deslumbrantes, más emotivas quizás, que ha elegido y editado nuestro compañero editor Choupizo. Con este vídeo de recuerdo del cuarto torneo de Larín me despido hasta la próxima semana. Emociones deportivas con Chutigol. Sin ti, Megacrack, Chutigol no existiría. Muy buenas tardes. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we would come one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I do, I'm so alive.
shine bright like a diamond.